hombre sus pecados y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Esto es una parte importante, porque después de todo lo que hemos visto, después de toda nuestra posición delante de Dios, de carencia, de necesidad, de condenación, Dios ha enviado a Jesucristo para reconciliarnos con Él. Dios no puede reconciliarnos directamente con Él porque Dios no tiene parte con el pecado, pero vino Cristo en un cuerpo de carne y de sangre como el tuyo y como el mío, para hablarnos del amor de Dios, para vencer al pecado, para pagar el precio que nosotros debíamos a todas las cosas. Es como decía un prontuario policial. Todas las cosas que hemos hecho en contra de Dios están escritas en un acta, y esa acta Jesucristo la clavó en la cruz del Calvario. Todas las cosas por las cuales Dios tenía que juzgarnos, todas las cosas por las cuales éramos condenados, Cristo la clavó en la cruz del Calvario, porque Él pagó el precio. Dice la Biblia que el castigo de nuestra paz fue sobre Él. O sea, nosotros podemos tener paz porque Él recibió el castigo para que nosotros tuviéramos paz. Entonces es importante que nosotros entendamos que tenemos que reconciliarnos con Dios. No podemos seguir en una situación de pecado, porque la única vía que nos lleva al pecado es a la muerte, es a la condenación eterna, es a la desgracia aquí en la tierra. Nos lleva a una desgracia en esta tierra, nos lleva a desgracia aquí y nos lleva a la desgracia eterna. Sin embargo, Dios dice que la dádiva de Dios para nosotros es vida eterna en Cristo Jesús. Pero ese regalo está en Cristo. O sea, ese regalo no lo puedes conseguir de Dios a través de más nadie. Ese regalo no lo puedes conseguir de Dios a través de más nadie, solamente a través de Jesucristo. ¿Ve? Es importante que nosotros entendamos que las cosas de Dios son como Él quiere y no como nosotros queremos. Si nosotros vamos al ejército, nosotros no vamos a llegar al ejército cambiando la regla del ejército, y no vamos a utilizar el uniforme y no vamos a utilizar el arma que nos da el ejército, sino que vamos a utilizar nuestras propias armas. No es así. Igual es con Dios. Dios es soberanamente mucho más entendido y sabio, y creó todas las cosas, y Dios tiene sus propias reglas. Nosotros tenemos que sujetarnos a las reglas de Dios para poder ser salvos. Así que nosotros tenemos que reconciliarnos con Dios, aceptar su voluntad para poder ser salvos. Y Dios es tan maravilloso con nosotros, porque al final, mira lo que dice la palabra de Dios en Efesios capítulo 2, versículo 17 al 20, dice así: y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estáis lejos y a los que estaban cerca. Está hablando acerca de Jesús. Porque por medio de él, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. ¿Qué pasa? Dios es tan grande en su amor y en su misericordia hacia nosotros, que Él envió a Jesucristo no solamente para salvarnos, sino que Él le ha placido hacernos miembros de la familia de Dios, como acabamos de leer, y hacernos conciudadanos de los santos. Dios nos está dando un privilegio, nos está diciendo: tú estás condenado por tu pecado, pero arrepiéntete, vuelve a mí, yo te creé santo, vuelve a mí, vuelve a obedecerme, vuelve a hacer mi voluntad, y yo te voy a hacer mi hijo, yo te voy a hacer miembro de la familia, de mi familia. Dios nos está ofreciendo el trato de hijos si nosotros volvemos a Él, si nosotros nos humillamos y aceptamos su voluntad. Dios nos está ofreciendo el trato de que seamos sus hijos.
Gloria a Dios. Es algo realmente extraordinario venir nosotros a ser hijos de Dios. ¿De dónde? No lo merecemos, no somos dignos, no lo hemos ganado, pero Dios nos lo da por su gracia. Es tan grande la gracia de Dios. La gracia de Dios significa un don inmerecido que Dios nos da a nosotros, un don que no hemos ganado, pero Él nos lo da a través de Jesucristo. Porque es que la condenación es tan terrible. Y Dios no quiere que nosotros nos perdamos, sino que Él quiere que nosotros vayamos a la vida eterna y estemos con Él. Hay personas que dicen que de una manera absurda y en una ignorancia terrible, que ellos quieren ir al infierno porque en el infierno van a disfrutar. En el infierno van a estar sus amigos y van a beber y van a bailar y van a hacer. Eso es un desconocimiento absoluto y total de lo que dice la palabra de Dios. En el infierno es un sitio que arde con fuego y azufre, y es un sufrimiento de día y de noche, un tormento, es una sed terrible, dice la palabra de Dios, que abraza el alma, que abraza el espíritu de esa persona, su alma, y esa persona no tiene paz, no tiene reposo ni de día ni de noche. Es terrible la condenación eterna, es terrible estar separado de Dios y estar allí sin esperanza por los siglos y los siglos. No tienen esperanza de salir de ahí por cuanto rechazaron la dádiva de Dios, rechazaron el regalo de Dios, rechazaron ser hijos de Dios, porque es tu decisión ser hijo de Dios, es tu decisión ir al cielo. Dios te tiende la mano, Dios hizo el pacto a través de Jesucristo. Solamente tú tienes que aceptar ese pacto y someterte bajo la mano poderosa de Dios, hacer su voluntad, abandonar el pecado y hacer la voluntad de Dios. Eso es lo que te pide Dios, que tú busques su rostro y que tú seas de Él, para que puedas ir al reino de los cielos. Tienes que empezar a ser de Él en esta tierra, tienes que vivir para Él en esta tierra, para que puedas vivir con Él en la eternidad.